Ese es el tema principal de toda esta carta, como ya estuvimos aprendiendo también en conjunto. Estuvimos aprendiendo acerca de las obras de la carne, el fruto del Espíritu y ese conflicto que existe en cada uno de nosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a terminar con esta carta y les voy a invitar a que me acompañen a Gálatas capítulo 6, versículo 11. En las próximas semanas estaremos desarrollando y comenzando una nueva enseñanza, hermanos, para que, pues, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, siempre estemos con ese corazón, hermanos, disponible para prepararnos cada día más. Esa preparación primordialmente se va a llevar a cabo a través del estudio de la Escritura, pues es la palabra de Dios la que nos va a dar la información de qué manera nosotros debemos de caminar. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Estos son los últimos versículos que nosotros encontramos, hermanos, en esta carta. Vamos a estar viendo de una manera detallada cada uno de estos versículos para dar ya la conclusión a esta serie que, como lo mencionaba, pues ya tenemos algunos meses aprendiendo acerca de ella. Regresemos al versículo 11, que es donde nos quedamos la semana pasada. El hermano Carlos estuvo exponiendo hasta el versículo 10 de Gálatas capítulo 6, así que en esta tarde vamos a comenzar del versículo 11 y finalizar lo que vemos en esta carta. Dice la palabra de Dios, versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Estos detalles, hermanos, hasta cierto punto es importante que los notemos porque nos ayuda a entender de una manera directa de qué manera es que el apóstol Pablo llevó a cabo sus escritos en aquel entonces. Había personas, hermanos, conocidas como amanuenses, que la única responsabilidad de estas personas era escribir lo que la persona les estaba dictando. En el caso del apóstol Pablo, hermanos, vemos como un patrón que en la mayoría de las cartas que él escribió fue llevado a cabo a través de un amanuense. Entonces el apóstol Pablo les decía lo que ellos escribían y ya el amanuense escribía lo que el apóstol Pablo le estaba dictando. En este caso nos encontramos con este detalle que ya cuando llegamos al final de esta carta del libro de Gálatas, el apóstol Pablo deja en claro que él estaba escribiendo de su propia mano esas últimas palabras. Este comportamiento, como lo acabo de mencionar, lo vemos también en otros escritos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Comúnmente entonces el apóstol Pablo solamente dictaba y el amanuense escribía lo que el apóstol le dictaba, pero en esta ocasión vemos que ya cuando el apóstol se está despidiendo, está llegando al final de esta carta, él dice que lo está escribiendo de su propia mano. El otro detalle que vemos aquí, hermanos, es que dice al principio: mirad con cuán grandes letras os escribo. Este detalle es importante, hermanos. No tenemos exactitud en la razón específica por el cual el apóstol Pablo resalta esa información de que lo escribió con letras grandes, pero podemos llegar a dos conclusiones, hermanos, que de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, cualquiera de las dos puede ser muy aplicables. La primera es de que cuando una persona escribía con letras grandes era para dar un énfasis de la misma forma a lo que estaba escribiendo. Pero la otra cosa que se dice, hermanos, que también puede ser muy acertada en el caso de Pablo, es que para esta etapa de la vida de Pablo, Pablo ya había atravesado diferentes dificultades, Pablo ya había llegado a una edad avanzada y se cree, hermanos, como vemos en unos versículos o capítulos más para atrás, de que el apóstol Pablo sufría una enfermedad en sus ojos.
cuya enfermedad que hasta cierto punto le hacía difícil el poder leer las letras, y es por eso que el apóstol Pablo dice que él escribió con unas letras grandes. Si vamos un poquito para atrás, al capítulo 4 de Gálatas, versículo 15, recordemos, hermanos, esto ya lo tocamos unas semanas atrás, pero en Gálatas capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado, como dice, vuestros propios ojos para dármelos. Muy probablemente, hermanos, el apóstol Pablo les estaba dando las gracias por la hospitalidad que recibió, y hasta cierto punto le está diciendo: si ustedes pudieran, me hubieran dado sus propios ojos. ¿Por qué? Porque se cree que el apóstol Pablo para este punto ya tenía enfermedades de su vista, posiblemente por la edad avanzada o posiblemente por enfermedad natural en los ojos. Pero esa es una de las razones por las cuales se cree que el apóstol Pablo usa estas palabras. Y una vez más, esta información simplemente nos ayuda a entender, hermanos, de una manera más directa en el tiempo y de qué manera es que el apóstol Pablo llevó a cabo estos diferentes escritos. Continuemos leyendo en el versículo 12 de Gálatas capítulo 6. Dice la palabra de Dios: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Una vez más, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo está resumiendo hasta cierto punto lo que viene siendo este escrito. Y lo que vemos aquí, hermanos, de una manera resumida, es que ya cuando el apóstol se está despidiendo, está enfatizando una vez más el problema, hermanos, que estaba muy presente en esta iglesia. ¿Cuál era ese problema? Que la gente quería judaizar a todas aquellas personas que estaban escuchando el evangelio. Pablo comienza a predicarles el evangelio, pero había un grupo de judaizantes que no solamente eran conformes con ellos mismos llevar a cabo las prácticas, sino que su tarea era judaizar a cuanta persona se les ponía enfrente. Y su mensaje era muy diferente al del apóstol Pablo. No era un mensaje de salvación por gracia, sino que ellos decían: es necesario que ustedes se circunciden. Y entonces es por eso que el apóstol Pablo dice: todos estos quieren agradar en la carne y ellos obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este detalle es igual de importante, hermanos, porque recordemos que a causa del evangelio es que el apóstol Pablo, hermanos, sufrió persecución, sufrió afrentas. Todas las cosas que vemos, hermanos, en la segunda carta a los Corintios y en los demás escritos, donde el apóstol Pablo sufre diferentes cosas en su caminar, fue por causa del evangelio. Y el apóstol Pablo hasta cierto punto está diciendo: estas personas que los están convenciendo a que ustedes se circunciden, están rechazando el mensaje que yo estoy predicando porque les es muy, muy fácil. Porque las personas que se apegaban a ese mensaje, hermanos, eran muy aceptados por las personas que le rodeaban. Y las personas que se apegaban al mensaje del evangelio sufrían persecución dentro de la misma iglesia. Algo, hermanos, que hasta cierto punto no es muy diferente a los tiempos de hoy. Recordemos al principio de la carta, el apóstol Pablo dice: porque si vienen otros y os predican un evangelio que es diferente, bien lo recibís. Y ese nuevo evangelio que estaban predicando las personas era un mensaje, hermanos, que hasta cierto punto era agradable a los oídos de ellos. Porque ellos pensaban: si yo simplemente llevo a cabo esta regla que estos judaizantes me están enseñando, yo ya tengo el cielo ganado. Y a consecuencia de eso, ellos pensaban de sí mismos como que eran los más justos sobre la tierra, porque se circuncidaban, porque celebraban ciertas fiestas judías. Y dice el apóstol Pablo: esto lo están haciendo simplemente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cosa que hasta cierto punto el apóstol Pablo lo tenía, hermanos, muy palpable en su vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 12, dice la palabra de Dios: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos judíos? Se estaban gloriando en las apariencias. Se sentían mejor que los demás porque simplemente se circuncidaban, pero no les importaba la parte interior
que era la parte importante de la cual el apóstol Pablo estaba hablando en sus diferentes escritos. En el libro de Gálatas, si vamos un poquito para atrás, sin perder el capítulo 6, hermanos, veamos el capítulo 5, versículo 11, porque aquí, hermanos, estamos viendo una vez más cómo a consecuencia del apóstol Pablo predicar el evangelio, él llegó a sufrir la persecución. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. El apóstol Pablo estaba sufriendo persecución, ¿pero por qué? Porque estaba predicando la cruz. Y aquellas personas que predicaban lo que los judaizantes compartían, ellos hasta cierto punto vivían muy cómodos. Y el apóstol Pablo le está diciendo, número uno, ustedes están predicando un evangelio de obras, y no solamente eso, sino que lo hacen porque al hacerlo, ustedes van a vivir muy cómodos y no van a sufrir la persecución y el rechazo. Una idea que hasta cierto punto uno puede pensar, pues qué tremendo que hicieran eso. Pero hoy en día, hermanos, mucha gente está aceptando un nuevo evangelio con el único propósito de evitar la persecución o el rechazo de la gente que les rodea. Hoy en día, hermanos, hay muchos evangelios diferentes que están siendo predicados, donde la gente muy cómodamente lo está recibiendo, muy cómodamente lo está caminando, porque no les causa absolutamente ningún tipo de problemas o persecución. Sabemos perfectamente, hermanos, que el verdadero evangelio de Cristo va a traer hasta cierto punto el rechazo de la gente. Pero hoy en día mucha gente se apega a evangelios que hasta cierto punto no les van a causar ningún problema. Un evangelio que está perfectamente bien con el estilo de vida de cualquier persona. Un evangelio que es completamente inclusivo con el estilo de vida de cada persona. Ese evangelio es muy cómodo, hermanos. Pero lamentablemente ese es el evangelio, hermanos, que se está predicando en muchos lugares. Un evangelio donde se le presenta a la gente, Dios te ama así como tú eres. Eso es una gran mentira, hermanos. Dios a nadie nos tomó de la basura para dejarnos como nos tomó. El propósito de Dios, hermanos, es de renovarnos y santificarnos cada día más. Pero ese mensaje, hermanos, es confrontativo hasta cierto punto y una de las razones principales por la cual la gente rechaza el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio, hermanos, demanda santificación de cada uno de nosotros. Demanda que nos apartemos de todo aquello que Dios aborrece. Y la gente al escuchar ese tipo de mensaje están muy cómodos en su estado en este mundo y dicen, como que no me gusta mucho el mensaje que tú estás hablando. Pero por allá hay otra iglesia que pues es muy inclusiva, incluso el pastor es un pastor homosexual. Aquí en Denver ya hay como 3, 4 iglesias que se hacen llamar cristianas con ese tipo de comportamiento. Un evangelio muy inclusive que hasta cierto punto la gente acepta porque para nada confronta el estilo de vida que están llevando. Y eso, hermanos, estaba pasando con los judaizantes. Ellos presentaban un mensaje que no les causaba ningún problema. Hasta cierto punto la gente los halagaba, los veía como lo mejor por el mensaje que ellos estaban compartiendo. El apóstol Pablo les está diciendo, ustedes predican para la carne y lo hacen también para evitar la persecución, las afrentas que vienen a consecuencia de predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo en el versículo 13 de Gálatas capítulo 6, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Incluso las personas que querían judaizar, dice Pablo, aquellos que se circuncidan, ni siquiera ellos pueden guardar la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Número uno, las personas que hacían un énfasis muy grande en la circuncisión, ni siquiera ellos mismos se apegaban y podían cumplir la ley. Pero como dice, pero ellos sí quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estas personas, hermanos, estaban diciendo a la gente que hicieran algo que ni ellos mismos podían hacer. Y hasta cierto punto se levantaban el cuello cuando convencían a una persona de que se apegara a sus prácticas. Aquellas personas que ellos llegaban a convencer a que se convirtieran al judaísmo, ellos dicen, pero ellos lo hacen para gloriarse en vuestra carne. Y al mismo tiempo se comportaban de una manera hipócrita, levantándose el cuello
por aquellas normas que dentro de su mente corrupta ellos sí cumplían, pero no les importaba el resto de la ley que ni ellos mismos podían cumplir. Otro error, hermanos, que se puede ver muy presente en el tiempo de hoy. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de no gloriarnos de cumplir una parte de los mandamientos de Dios cuando estamos evadiendo el resto. Porque eso hasta cierto punto, hermanos, es lo que estaban haciendo estas personas en la iglesia en Galacia. Nosotros, hermanos, no podemos caer en el error de tomar la iglesia o la Biblia, hermanos, como un buffet. Cuando nosotros vamos al buffet, llegamos y agarramos esto sí me gusta, esto no, esto sí y esto no. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Ellos tomaban la parte que era muy cómoda. Voy a cumplir estas ciertas celebridades, voy a guardar estos días de fiesta, me voy a circuncidar, pero todo lo demás, eso no me importa. Y por la parte que sí cumplían, ellos se sentían mejor que los demás. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de no cometer el grave error de la misma forma, gloriarnos por aquellas partes de los mandamientos que sí cumplimos, cuando al mismo tiempo estamos descartando por completo el resto de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Debería de ser el anhelo, hermanos, de cada cristiano el conocer la palabra de Dios, pero no solamente para llenarnos de información, sino para poder practicar cada una de las cosas que nosotros encontramos en ella. Y no solamente escoger de acuerdo a nuestra conveniencia, hermanos, aquellas cosas que se nos hacen fáciles a cumplir y al mismo tiempo descartar todo aquello que nosotros creemos que es difícil. Esto es lo que estaban haciendo los judaizantes. Continúa diciendo en el versículo 14, y es la parte donde quiero enfatizar un poco y quiero que pasemos un tiempo, hermanos. Pero en el versículo 14 el apóstol Pablo, después de exhortar a estas personas porque se gloriaban en aquella parte de la ley que ellos sí cumplían, decía el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ellos, dice Pablo, se glorían porque convencen a las personas que se conviertan al judaísmo, pero yo, dice Pablo, lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Un hombre, hermanos, que llegó a alcanzar muchas cosas en este mundo, un hombre preparado, un hombre con riquezas, un hombre que llegó a alcanzar ciertas posiciones tanto en la política como en la sociedad religiosa. Dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Un sentir, hermanos, que hasta cierto punto debe de estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Este mensaje ya lo compartimos semanas atrás, hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hemos aprendido, hermanos, a través de los frutos del Espíritu, los dones y todas las cosas de las cuales hemos aprendido, que Dios en su perfecta soberanía, hermanos, va a depositar talentos, va a depositar dones sobre cada uno de nosotros, pero ninguna de esas cosas, hermanos, es razón para que nosotros nos gloriemos. Si en algo nos queremos gloriar, hermanos, que sea en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa, hermanos, debería de ser la única y sola razón por la cual nosotros nos gloriamos. No por la preparación que tenemos, no porque Dios me usa para hacer esto, para hacer el otro. No, hermanos, gloriarnos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues a fin de cuentas es lo único que verdaderamente cuenta para cada uno de nosotros. La traducción lenguaje actual dice el versículo 14 que acabo de leer: yo, en cambio, dice Pablo, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Palabras un poco más fácil de entender, hermanos, del sentir que debería de estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Deberíamos de sentirnos orgullosos, deberíamos de gloriarnos por lo que Cristo hizo en la cruz y al mismo tiempo, hermanos, que no nos importe en lo más mínimo lo que este mundo malo, corrupto piense de cada uno de nosotros. Que nos importe, hermanos, solamente lo que Cristo piensa de nosotros. Decía el apóstol Pablo, si estuviera agradando a los hombres ya no sería siervo de Dios. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Porque mucha gente se estaba convirtiendo al judaísmo
con el simple hecho de ser aceptado por las personas que le rodeaban. Yo no sé cuántas veces, hermano, hermana, usted ha sentido la presión social para que usted haga algo con tal de sentirse aceptado por parte de un grupo. Posiblemente todo lo hemos experimentado. Me atrevo a decir que los jóvenes y los niños son las personas que más lo experimentan en sus escuelas, pero también nosotros lo hemos experimentado en nuestros lugares de trabajo o donde quiera que nosotros vamos. La sociedad tiene sus preceptos de lo que ellos creen que es correcto, lo que la gente debe de hacer, y mucha gente, hermanos, con tal de ser aceptados, forman parte de estos grupos. Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, que no nos importe lo que el mundo piense de nosotros. Gloriémonos en la cruz de Cristo y preocupémonos solamente por lo que Él piensa de nosotros. Porque téngalo por seguro, hermano, hermana, que si nosotros verdaderamente nos apegamos al verdadero evangelio, el mundo va a pensar mal de ti y el mundo va a pensar mal de mí. Recordemos las enseñanzas de los días domingos. Bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen por causa de mi nombre. Si nosotros nos apegamos al verdadero evangelio, el mundo te va a escupir, el mundo te va a rechazar. Recordemos, hermanos, que somos la sal de la tierra, no el azúcar de la tierra. El mundo no te va a querer tragar, hermanos, si verdaderamente representamos a Cristo. Y lo que Pablo está enfatizando, eso está bien. No se preocupen porque el mundo los rechaza. No se preocupen porque el mundo los persigue. Preocúpense por recibir la aceptación por parte de Dios. Y si en algo nos vamos a gloriar, que sea por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Solamente eso. Denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios, hermanos. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pues ese mensaje en sí, hermanos, es el mensaje que hasta cierto punto, cuando una persona lo cree, es lo que nos va a dar la entrada, hermanos, al reino de los cielos. Solamente el mensaje de la cruz. Y como solamente el mensaje de la cruz, hermanos, es por eso que nosotros le debemos de dar la importancia que ese mensaje merece. Y si en algo nos vamos a gloriar, que sea solamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Corinto, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el apóstol Pablo: a mí no me importa saber ninguna cosa acerca de ustedes, no me importa hablar acerca de nada, sino solamente acerca de Jesucristo y a este crucificado. Pues ese, hermanos, es el mensaje principal que hasta cierto punto a cada uno de nosotros nos une, hermanos. Nosotros somos hermanos, nosotros somos parte del mismo cuerpo, porque lo que nos une es el mensaje de la cruz. Ninguna persona, hermanos, sobre la faz de esta tierra va a entrar al cielo sin que crea el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz el que nos trae a Cristo, es el mensaje de la cruz que nos da la entrada y es el mensaje de la cruz que nos ayuda a permanecer, hermanos. Cuando vemos aquella escena del ladrón que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, lo único que él necesitó para entrar en el cielo fue el mensaje de la cruz. Él creyó quién era la persona que estaba al lado de él y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? De cierto te digo que esta noche estarás conmigo. ¿Qué fue lo que necesitó ese ladrón? ¿Necesitó bautizarse para entrar al reino de los cielos? No, necesitó creer en el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, hermanos, es lo más importante para cada uno de nosotros y lo que hasta cierto punto, hermano, nos debería de dar la razón para que nosotros nos gloriemos en el mensaje de la cruz. Sin el mensaje de la cruz, hermanos, no hay cristianismo. Sin el mensaje de la cruz todo se derrumba. Si Cristo no murió por nosotros, si Cristo no resucitó al tercer día, dice el apóstol Pablo, en vano es nuestra fe. En otras palabras, si Cristo no murió en la cruz del Calvario y Cristo no resucitó al tercer día, estamos perdiendo nuestro tiempo nosotros, hermanos. Y no somos más que un club social. Ahí vemos la importancia, hermanos, que la palabra de Dios le da al mensaje de la cruz. Y el apóstol Pablo, después de entender, recibir la revelación sobre este mensaje, nos enseña la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque nosotros somos la circuncisión
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El mismo mensaje que vemos, hermanos, nosotros no debemos de confiarnos en la carne, debemos de confiarnos y gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Pero continúa diciendo en el versículo 7 de Filipenses capítulo 3, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué era lo que le importaba a Pablo? El mensaje de Cristo. Dice Pablo, todo lo que yo llegué a alcanzar, mis logros políticos, religiosos, sociales, decía el apóstol Pablo, esto lo tengo por estiércol, por ganar lo que Cristo hizo por mí. Y ese sentir, hermanos, debería estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Que no te importe, hermano, hermana, lo que el mundo piensa de ti. Que nos importe lo que verdaderamente Cristo piensa de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz, hermanos, para los judaizantes era causa de vergüenza. Para ellos, hermanos, escuchar el mensaje que el apóstol Pablo no solo era razón de rechazarlo, sino que causaba vergüenza, hermanos. Pues la palabra de Dios nos enseña que de acuerdo a la ley, maldito aquel que muere en un madero. Y en un madero, hermano, hermana, estuvo tu Señor y mi Señor colgado por amor a nosotros. Y ese mensaje para los judaizantes era causa de vergüenza. Pablo, ¿cómo es posible que tú, siendo judío de judíos, prediques ese mensaje de la cruz? Les causaba vergüenza, hermanos. De la misma forma que hoy en día la palabra de la cruz es locura, hermanos, para aquellas personas que se pierden. Aquellas personas que están allá afuera y que no quieren nada que ver con Cristo, la palabra de la cruz es locura, hermanos, porque no lo pueden entender. Pero dice la palabra de Dios, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios para nosotros, pero es locura y también juicio, hermanos, para las personas que no lo creen. Y nosotros, hermanos, debemos de estar muy firmes en esta doctrina. Si hay una cosa, hermanos, de la cual nosotros debemos de estar bien rectos, no movernos ni a izquierda ni a derecha, es el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz, hermanos, es el que nos trajo a nosotros a Cristo y es el mismo mensaje que puede traer a cualquier persona que lo cree a los pies de Cristo. Tu familiar, cualquier persona. Y es ahí donde entendemos, hermanos, la importancia del evangelio. Hermanos, muchas veces pensamos que al presentar un testimonio de lo que Cristo hizo con cierta persona, la gente va a venir a los pies de Cristo. Déjeme decirle, hermanos, que eso es pérdida de tiempo. Ninguno de nosotros deberíamos de tratar a atraer a ninguna persona a través de un testimonio. No, hermano, pero es que yo conozco a un hermano que fue al infierno y hizo esto y el otro. Hermanos, eso no salva a nadie. Lo único que salva a la gente es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz solamente, hermanos. Cuando entendemos la importancia del mensaje de la cruz, hermanos, lo vamos a reflejar en nuestra vida y en lo que nosotros hablamos con las personas que nos rodean. Hermano, hermana, déjame decirte que al tú decirle a una persona, invitarlo a Cristo porque Dios lo va a sanar, esa persona se puede ir completamente sana al infierno. Tú le puedes decir a una persona, ven a Cristo porque Cristo va a resolver tus problemas. Esa persona se puede ir libre de problemas directamente al infierno. El mensaje de la cruz es lo único que da salvación. No importa si vamos enfermos, llenos de problemas, pero que estemos con Cristo, hermanos. Es el mensaje que debemos de presentar. Decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, al entender lo que Cristo hizo por mí, no me importa todo lo demás, yo ya estoy muerto para el mundo.
Y nosotros nos deberíamos de hacer la siguiente pregunta: ¿qué tan muertos estamos nosotros para el mundo, hermanos? ¿O estamos más vivos para el mundo y más muertos para con Dios? Que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, nosotros ya debemos de estar muertos para el mundo. Decía el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro pensar? ¿Continúa en este mundo? ¿Qué es lo que ocupa el mayor del tiempo en nuestra mente y nuestros planes, hermanos? ¿Son las cosas de este mundo? ¿O es lo que Cristo hace y va a continuar haciendo con cada uno de nosotros? Decía: gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí, es como si yo hubiera muerto para este mundo. Que nosotros verdaderamente, hermanos, entendamos el mensaje de tal manera que es como si ya estuviéramos muertos para este mundo, hermanos. Al entender ese mensaje nos va a ayudar en muchas cosas, pero una de las cosas en las cuales nos va a ayudar más, hermanos, es a no ponernos muy cómodos en este mundo, hermanos. Espero en Dios que Cristo nos incomode, hermanos, en este mundo. Cuando la iglesia está incómoda, hermanos, está atenta. Cuando la iglesia está pasando por tribulación, hermanos, está alerta. Cuando la iglesia está muy cómoda, hermanos, cae en un estado de adormecimiento y se pone muy cómoda y pone su mirada en las cosas de este mundo. Dice el apóstol Pablo: yo ya estoy muerto para el mundo, no me importa lo que el mundo piensa de mí, me importa lo que Cristo piensa de mí. Y por los días que a Dios le plazca tenerme en esta tierra, decía el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Que sea ese sentir, hermanos, verdaderamente en la vida de nosotros. Que si a Dios le place tenernos 5, 10 años, 15 años en esta tierra, que sea para vivirlos para Cristo, hermanos. Sabiendo que el momento que partamos de esta tierra, nuestra recompensa, que es eterna, nos espera en el cielo a cada uno de nosotros. Y déjame decirte, hermano, hermana, que todo lo que nosotros lleguemos a alcanzar en este mundo aquí se va a quedar. No sabemos quién va a disfrutar lo que nosotros lleguemos a hacer. Continúa diciendo en el versículo 15 de Gálatas capítulo 6, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es muy fácil, hermanos, ser atrapado en lo superficial. Estos judaizantes estaban demasiado atrapados en la circuncisión, en guardar las fiestas de los judíos, pero no les importaba lo que verdaderamente importa, que es una nueva creación. Y nosotros podemos pensar como algo completamente lejano a nosotros, hermanos, pero podemos caer en el mismo error. Podemos caer, hermanos, en un cristianismo completamente superficial, donde no nos importa, hermanos, la nueva creación, sino que nos importa de qué manera nos presentamos con los hombres que nos rodean. Y es ahí donde nos damos cuenta, hermanos, el énfasis que la gente le da a lo exterior en referencia a lo interior. Nos importa más de qué manera nos presentamos con las personas que nos rodean. Nos importa más la vestimenta que lo que verdaderamente está dentro de nosotros. Pues si ese es el caso, hermanos, no somos nada de diferente a aquellos judaizantes. Simplemente estamos usando diferentes cosas, pero a fin de cuentas el comportamiento sigue siendo el mismo. Que lo que verdaderamente nos importe, como dice aquí, en Cristo Jesús no vale nada la circuncisión, ni tampoco la incircuncisión. En otras palabras, Pablo les está diciendo: no piensen que si se circuncidan están ganando el cielo, y si no lo hacen lo van a ganar. No piensen eso, pues esas cosas en Cristo Jesús no valen nada. Lo único que vale es una nueva creación. Igual para nosotros, hermanos, no pensemos que al guardar ciertas normas nos van a guardar o nos van a ganar el cielo, sino una nueva creación. Y al entender esto, hermano, nos vamos a dar cuenta de que no tiene sentido, hermanos, el perder el tiempo, el estar debatiendo en días de fiesta. Hay gente que piensan que celebrar cumpleaños es del diablo. Hay otros que dicen que celebrar el cumpleaños debe de ser como Dios lo mandó. Hermano, hermana, si tú lo quieres hacer, hazlo, pero no trates de convencer a nadie que lo haga o que no lo haga. Yo me voy a ir al cielo porque yo no celebro Navidad. Esos paganos sí celebran el día de Thanksgiving. Yo no. Y piensan que por eso se van a ganar el cielo. Cuando lo que verdaderamente importa, hermanos, es lo interno. Una nueva creación es lo que dice la palabra de Dios.
Y es obvio que esa nueva creación, hermanos, va a ser reflejada en lo exterior, pero ¿de qué nos sirve presentarnos por fuera limpios y puros si por dentro estamos podridos? En Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Mismo mensaje que el apóstol Pablo repite en 1 Corintios capítulo 7 versículo 19, que dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Lo que a Dios verdaderamente le importa, hermanos, es que experimentemos un cambio verdadero desde lo más interno de cada uno de nosotros. Eso es lo que verdaderamente va a traer el cambio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verdaderamente, hermanos, ¿nosotros hemos dejado las cosas viejas en el pasado? ¿O seguimos apegadas a ellas y no las queremos soltar? ¿Verdaderamente vivimos conforme a la nueva vida donde todo es hecho nuevo? ¿O seguimos muy aferrados y apegados a la vida pasada que teníamos antes de Cristo? Hay mucha gente, hermanos, que se pasa su vida cristiana lamentando y recordando la vida que tenían antes. Si ese es el caso, hermano, hermana, es posiblemente que no conozcas a Cristo y pues mejor regrésate a tu vida pasada si tanto la extrañas. Hermano, nosotros no debemos de extrañar la vida que teníamos antes de Cristo, porque yo no sé su vida, hermanos, pero mi vida antes de Cristo era una miseria. Era aceptado por el mundo, claro que sí. Al igual que los judaizantes aceptaban a las personas que se convertían a ellos, pero era una vida vacía, una vida sin sentido. El momento que venimos a Cristo experimentamos el nuevo nacer y ahora, hermanos, es como si vemos con unos ojos nuevos. Las cosas que antes brillaban para nosotros hoy en día las vemos opacas y las cosas que antes no podíamos ver ahora las vemos con claridad. Y conforme vamos caminando en esta vida cristiana, hermanos, vamos viendo con más y más claridad, vamos quitando más nuestra mirada de las cosas de este mundo y vamos poniendo más nuestra mirada en lo que es eterno. Ese es el mensaje principal de esto. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos. Y la voluntad de Dios debería de ser más que suficiente para cada uno de nosotros seguir adelante. Que no nos importe mucho, hermanos, lo que la gente piense de nosotros, pues tenlo por seguro que entre más representemos a Cristo, hermanos, más la gente te va a aborrecer. Como dijo un pastor, si Cristo predicara el evangelio que hoy en día muchos pastores predican, jamás lo hubieran crucificado. Y eso es cierto, hermanos. Y si nosotros reflejamos el mensaje que verdaderamente Cristo reflejó y predicó y los apóstoles predicaron, vamos a recibir el mismo trato, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que no les importe lo que este mundo piense de ustedes. Somos una nueva criatura, que nos importe mejor lo que nos espera en esta nueva vida y no lo que queda atrás. Continúa diciendo en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. A esta regla dice que es contraste a todos los que quieran agradar a la carne, a ellos sea la paz y misericordia al Israel de Dios. Y este Israel de Dios, hermanos, al cual vemos dentro de este contexto, no es el Israel según la carne, hermanos, sino que cuando el apóstol Pablo está haciendo el uso de esta palabra, hermanos, se está refiriendo a aquella simiente, hermanos, que viene por la descendencia de Abraham a través del Espíritu. Veamos unos versículos para ver un poco más de detalle en esto, porque si no los vemos podemos pensar, oh, entonces esta promesa está reservada para los judíos. No tiene nada que ver con el pueblo judío, sino con la nueva simiente que viene, como nos enseña Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, como dice, estos son hijos de Abraham. Si nosotros hemos venido a Cristo por fe, si nosotros hemos recibido la salvación por fe,
son hijos de Abraham, es lo que la palabra de Dios dice. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles. Ahí estamos cada uno de nosotros. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El Israel de Dios al cual el apóstol Pablo se está refiriendo en el versículo 16 es toda aquella persona que ha nacido de nuevo y que es parte de esta nueva vida, y allí, hermano, hermana, entramos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sí hemos nacido de nuevo. Romanos capítulo 2 versículo 28, el mismo mensaje dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión que importa es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros, hermanos, somos ese pueblo de Dios comprado a precio de sangre. No tenemos que ser descendientes de la nación de Israel, sino que tenemos que ser descendientes de Abraham a través de la fe. Si nosotros hoy en día somos parte de lo que Dios ha hecho, parte de este reino, cada uno de nosotros, hermanos, somos partícipes de esa descendencia. Descendencia por parte del Espíritu. Continúa diciendo en el versículo 17 de Gálatas capítulo 6, ya para despedirse el apóstol Pablo, después de dejar todos estos asuntos en claro, después de enfatizar la importancia de preocuparse por lo interior y no por lo exterior, dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Quiero leer ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente forma: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Las marcas de las cuales el apóstol Pablo estaba hablando, hermanos, eran unas marcas que literalmente él tenía en su cuerpo a este punto ya de su vida. Cuando estamos viendo la carta de Gálatas, hermanos, es ya casi de las últimas que el apóstol Pablo escribe. Unos años antes de escribir la primera y segunda carta a Timoteo, que fueron las últimas cartas que él escribió. Para este entonces, hermanos, el apóstol Pablo ya había sido latigado, ya había sido golpeado, ya había sido apedreado. Cosas, hermanos, que muy seguramente le dejaron marcas permanentes en su cuerpo. Recordemos en aquel testimonio que él da, donde recibió de los judíos 40 azotes menos uno, que recibió golpes con varas. En una ocasión dice la palabra de Dios que lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Algunos comentaristas dicen que verdaderamente mataron a Pablo y fue el Espíritu de Dios que lo levantó. Pero todas estas cosas, hermanos, todos estos acontecimientos dejaron cicatrices permanentes en el cuerpo de Pablo. Muy posiblemente, hermanos, el apóstol Pablo tenía cicatrices por todo su cuerpo. Enfermedad en los ojos y probablemente cicatrices en la cara, cicatrices en la espalda, cicatrices en las manos, por todos los golpes que él había recibido a consecuencia del evangelio. Y dice el apóstol Pablo: de este punto en adelante nadie me cause molestias, pues yo ya tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Dando alusión también, hermanos, a que antiguamente aquellas personas que eran esclavas eran marcadas de una manera permanente por sus dueños. Las personas presentes que son de rancho conocerán que es algo muy común hacer con los animales de la misma forma. Se les pone la marca del dueño. A los esclavos, hermanos, se les ponía una marca para que vieran quién era su dueño. Y el apóstol Pablo les está diciendo de una manera figurativa: yo ya tengo las marcas en mi cuerpo que muestran a quién le pertenezco. Marcas literales, hermanos, que él llegó a sufrir. Veamos un poco los acontecimientos, hermanos, que dejaron estas marcas permanentes en el cuerpo de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23 hace la siguiente pregunta: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno,
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Esa vez apedreado es cuando posiblemente se cree, hermanos, que lo mataron, pues cuando lo sacaron del cuerpo, lo arrastraron pensando que ya estaba muerto, no lo quisieron dejar en el patio, sino que lo sacaron. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todas estas cosas el apóstol Pablo aconteció por causa de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, de este punto en adelante nadie me cause molestias, pues yo ya tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Las marcas de lo que verdaderamente implica seguir a Cristo. Y nosotros, hermanos, ténganlo por seguro que posiblemente no en lo exterior, marcas que se van a ver, pero nosotros también, hermanos, vamos a tener marcas de seguir a Cristo. Marcas que muchas veces quedan implantadas en nuestro corazón. Marcas, hermanos, que hasta cierto punto nosotros recibimos cuando recibimos el rechazo por parte de la misma familia. El rechazo de las personas que nos rodean, la burla. Todas esas cosas, ¿por qué? A causa de Cristo. Hasta cierto punto podemos decir, hermanos, que no se compara en lo más mínimo por lo que Pablo sufrió por causa de Cristo. Lo que Pablo está dejando en claro, hermanos, es no piensen que al venir a Cristo van a quedar exentos de todas estas cosas. El venir a Cristo, hermano, nos va a traer problemas, nos va a traer persecución. Un mensaje muy diferente a lo que se predica hoy en día, hermanos. Hechos capítulo 14, versículo 19, vemos aquella escena donde dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ese fue el trato que recibió Pablo por causa del evangelio, hermanos. Nuestro mismo Señor Jesucristo, conocemos la historia, conocemos qué fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Le arrancaron la barba, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Y la palabra de Dios en relación a eso nos deja en claro, hermanos, que el siervo no es mayor que su Señor. Cuando nosotros, hermanos, suframos el rechazo, la burla por aquellas personas que nos rodean, hermanos, no pensemos demasiado de nosotros mismos. No pensemos que somos mayor que nuestro Señor. Más bien, considerémonos bienaventurados, hermanos. La palabra de Dios dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Considerémonos bienaventurados. Y dice el apóstol Pablo, de este punto en adelante, nadie me cause molestias, pues ya tengo en mi espalda, en mi cuerpo, las marcas de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Las aflicciones de Cristo, hermanos, van a abundar en medio de nosotros. Tengámoslo por seguro. Pero dice la palabra de Dios, así como abundan las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Decía el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, hermanos, por el tiempo que Dios le plazca tenernos en esta tierra, en ciertas ocasiones vamos a cumplir en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cuando eso pase, no nos comencemos a enojar, no nos comencemos a quejar con Dios, más bien considerémonos bienaventurados. Y que no nos importe lo que la gente piensa de nosotros, que no nos importa lo que la gente dice de nosotros, que nos importe lo que Cristo piensa de nosotros y mantengámonos firmes, hermanos. Con esto termino. Versículo 18 de Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo ya despidiéndose de estos hermanos, dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Después de mucha reprensión, hermanos, en toda su carta, después de mucha amonestación, se despide de ellos usando una expresión que demuestra hasta cierto punto, hermanos, el cariño y la fraternidad que el apóstol Pablo tenía para estos hermanos en su palabra final. Toda esta epístola, hermanos, del apóstol Pablo a los hermanos en Gálatas, declara, hermanos, con énfasis la libertad que el cristiano debe de experimentar el momento que viene a Cristo. Les quiero leer, hermanos, un comentario de la Biblia Diario Vivir que dice en relación a lo que acabo de mencionar: cuán raro sería que un prisionero al ser librado deseara regresar a su celda y no quisiera irse. Qué extraño sería que se suelte a un animal de una trampa y que éste regrese a ella. Cuán triste es para un creyente ser librado de la esclavitud del pecado para regresar luego a la conformidad rígida de normas y regulaciones establecidas. El mensaje principal de toda la epístola de Gálatas, hermanos, es que en Cristo tenemos libertad. En Cristo somos una nueva criatura. No regresemos a la esclavitud de las normas, no regresemos a la esclavitud de aquellos dogmas puestos por hombre, pero lo más importante de todo, hermanos, no regresemos a la esclavitud del pecado. Pues hoy en día, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la marca, hermanos, de aquel que nos compró. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que vio a aquellas personas, el apóstol Juan, a los sellados. Y hermano, hermana, cada uno de nosotros, si ya le pertenecemos a Cristo, ya tenemos la marca de Cristo, hermanos. Somos esclavos por amor de aquel que dio todo por nosotros. Ya tenemos la marca, hermanos, de a quién le pertenecemos. Y si verdaderamente le pertenecemos a Cristo, hermanos, vivamos de tal manera. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, pongámonos de pie, hermanos. Y si pueden poner en la pantalla 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Si nosotros creemos en Jesucristo, hermanos, ya hemos sido liberados. Y en lugar de volver a una esclavitud, hermanos, ya sea de legalismo, de pecado, hermanos, usemos la libertad que Cristo nos otorga a cada uno de nosotros para servirle de la misma forma que lo hizo el apóstol Pablo. Y como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Usemos nuestra libertad, hermanos, para vivir para Cristo, para servirle a Cristo. Que no nos importe lo que la gente piense de nosotros, que no nos importe lo que el mundo diga de nosotros, que nos importe, hermanos, lo que Cristo piensa de nosotros, pues a fin de cuentas es a quien nosotros nos vamos a presentar delante de y le vamos a dar cuenta por todo lo que hicimos en esta tierra. Cierra sus ojos. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. En las últimas semanas, meses, Señor, tú nos diste la oportunidad de aprender acerca de esta carta que tú, inspirando a tu siervo Pablo, mandaste a los habitantes en Galacia. Podemos entender, Señor, que el propósito principal de esta carta era una exhortación para que ellos no regresaran a la esclavitud del legalismo, a la esclavitud del pecado, sino que vivieran conforme a la nueva vida que tú les habías dado, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas ese mismo sentir en cada uno de nosotros, Padre, de tal manera que de la misma forma no queremos regresar, Señor, a la esclavitud del legalismo, a la esclavitud de los dogmas establecidos por hombres, pero lo más importante de todo, Señor, a la esclavitud del pecado. Pues hoy en día, Señor, gracias a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo te pido, Señor, que pongas ese sentir en cada uno de nosotros, y que si hay razón, Padre, para que nosotros nos gloriemos, que sea, Señor, en lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Pone en nosotros, Señor, ese mismo sentir, esa misma convicción, Señor, que había en tu siervo Pablo, que él decía: a mí no me importa lo que el mundo piensa de mí, a mí no me importa lo que el mundo diga de mí, siempre y cuando yo esté agradando a Cristo. Pon ese sentir en tu iglesia, Señor, de tal manera que nuestro énfasis, Señor, es agradarte a ti en todo lo que hacemos. Sabemos de antemano, Señor, que el momento que lo hagamos, el momento que caminemos conforme a tu voluntad, va a traer la oposición de este mundo, Señor. Tú decías claramente que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo te pido, Señor, que pongas ese sentir en nosotros de tal manera, Señor, que vemos las cosas en este mundo como lo que es.
cosas temporales, Señor, que serán desvanecidas ante nuestros propios ojos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en las cosas eternas que tú mismo has reservado para cada uno de nosotros, Señor. Tú decías a tus discípulos y nos decías también a nosotros a través de tu escritura que en la casa de tu Padre muchas moradas hay, y que tú ibas, Señor, pero que ibas a preparar morada para que donde tú estás nosotros también estemos, Señor. Pon ese sentir en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Padre, a prepararnos cada día más, Señor, a prepararnos, a santificarnos, Señor, para aquel día glorioso en el cual nos presentemos delante de ti, Señor. Gracias a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que ahora tenemos entrada directa al trono de gracia. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.